Estás escuchando En Fase de Descubrimiento, donde hablamos y compartimos sobre la vida, de lo complicado pero fascinante que es crecer y sobre todo lo que hemos ido aprendiendo y descubriendo sobre la vida a medida que hemos ido creciendo, incluyendo el extraordinario pero duro comienzo de nuestra vida adulta, las emociones que todos compartimos por el simple hecho de ser humanos, hasta las situaciones que a veces de manera distinta todos hemos enfrentado en algún momento. Yo soy Belisandi y en este espacio les cuento mis dudas, ideas, experiencias, las cosas que he aprendido y que aún estoy aprendiendo sobre el mundo y la sociedad que nos rodean. En cada episodio hablaremos de temas diversos y con los que probablemente te identifiques de una manera u otra, así que quédate y hablemos de todo y de nada, de cosas importantes y otras no tan importantes. Te invito a que descubramos juntos las historias que la vida tiene para contarnos y cómo estas a través de la experiencia y el tiempo nos van transformando en quienes realmente venimos a ser. Hola y bienvenidos a una nueva entrega de En Fase de Descubrimiento. Este es su podcast. Es un placer para mí tenerlos aquí el día de hoy como siempre. Espero que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí, por prestarme sus oídos para escuchar lo mucho o poco que yo tenga que decir sobre los temas diversos que hablamos aquí en el podcast. En el día de hoy vamos a estar hablando de la teoría, o no la teoría, el hecho de que hay muchas maneras de vivir. Hay muchas maneras de llevar una vida, hay muchas maneras de construir una vida y no la vida de todo el mundo se ve igual. Es un tema que pensé que podíamos hablar porque la verdad a lo largo de mi crecimiento como persona he hecho una retrospectiva de que realmente durante mis años adolescentes y hasta quizás hasta no mucho, yo creo que ha sido cuando he terminado la universidad que como que me ha venido resonando más fuertemente esta idea de que realmente muchas veces fui juzgona quizás de la manera en la que otras personas vivían su vida o llevaban su trayectoria sin darme cuenta de que realmente cada uno tiene su tiempo, su manera de ser y que vamos a diseñar y a llevar una vida de acuerdo con nuestras creencias, nuestras vivencias, nuestras oportunidades. Es decir, la vida de todo el mundo se va a ver diferente porque pues todos somos personas diferentes. Y obviamente está el hecho de que socialmente todos tenemos pequeños pedestales que tenemos como que subir o que escalar para poder sentir como que estamos haciendo las cosas de forma correcta, que estamos diseñando o llevando la vida correcta socialmente. Y el problema con eso es que obviamente son muchos los prejuicios, o sea, como digo, todos somos personas diferentes, somos libros con historias diferentes y aunque sí podemos relacionarnos claramente debido a nuestras vivencias o nuestra cultura, lo que sea, entre nosotros mismos, la verdad es que la historia de cada uno es diferente porque simplemente somos personas distintas, entonces es un poco difícil querer como que ciertas ideas culturosociales, esa es la palabra, culturosociales, como que le encajen a todo el mundo y le valgan a todo el mundo. Entonces en el episodio de hoy vamos a estar hablando un poco de todas estas ideas, les voy a compartir un poco como mi reflexión y cómo he llegado a esta conclusión o a esta idea y espero que lo disfruten muchísimo, así que comencemos. Yo creo que todo comenzó, en plan, mi forma juzgona, comenzó realmente en el instituto, entre los 12 y 14 años, sobre todo yo creo que en mi tiempo en España, yo sé que rayo muchísimo esa historia, pero es que yo creo que la verdad, no sé si es por el hecho de que pues fueron los ciclos más formativos de mi personalidad, pero la verdad muchas de esas vivencias vienen de esa reflexión porque yo creo que es la época en la que más, yo creo que en la que menos retrospectiva hacía. Yo creo que ya otros años, sobre todo cuando me mudé al Reino Unido, tuve bastante tiempo y la verdad viví bastantes experiencias que me hicieron madurar, yo creo que un poquito a un ritmo más acelerado, entonces me refiero a esta época de mi vida con tanto énfasis porque creo que es la época en la que realmente menos me paraba como a pensar este tipo de cosas, no sé si por el hecho de que era una persona joven, una niña o simplemente porque realmente la vida era distinta y como que el camino de mi vida, si yo no me hubiese mudado, quizás hoy sería muy diferente. Entonces todo comenzó en la adolescencia o cuando llegué al instituto. Y era donde yo me fijaba de que realmente quizás a tropezones nunca fui la mejor estudiante y quizás a tropezones sí había conseguido llevar como el ritmo social que se esperaba, ¿no? De no repetir curso y como que aunque sea arrastras, porque la verdad a cierto punto la escuela se me hizo muy difícil, el colegio empezó a hacerse muy difícil y yo creo que es por eso de que no estaba haciendo retrospectiva, o sea, hubo una época muy clara en mi vida en la que yo no sé cuáles eran mis prioridades, o sea, yo tenía 14 años y realmente quizás no tenía que tener prioridades, pero no sé, como que nunca fui una niña muy soñadora ni de muy plazo a futuro, o sea, como que
durante este tiempo yo creo que es algo normal, pero no estaba yo enfocada en nada. Más sin embargo, tampoco era una niña rebelde, tampoco estaba como aquí viviendo la vida loca. Yo sé que hay muchos adolescentes que tienen una etapa un poco difícil, pero hasta este punto donde estoy hablando no había tenido yo nada por ese estilo todavía. Y digo todavía porque sí tuve como una época un poco rebelde. Yo creo que ya les comenté que tuve una época en la que todo era no, no, no. Entonces nunca fui disque de romper platos ni hacer pleito, pero sí tenía como este toque de rebeldía de que pues a todo me negaba, incluso cuando quería decir que sí. Entonces eso ya es otra cosa aparte. Pero sí, yo creo que todo empezó en esta trayectoria porque era donde más como que quizás te comparabas con el resto, y yo había conseguido mantenerme, como les digo, hasta cierto punto dentro de esta balanza, ¿no? De lo que se esperaba socialmente, que era no repitas curso, dedícate a los estudios, etcétera. Y yo podía ver cómo ya otros niños empezaban a adentrarse en esta etapa de rebeldía en la que realmente todo era faltarle el respeto al profesor, llegar tarde, no sé, como empezar a preocuparse por cosas que solo traen problemas, yo qué sé, alcohol, fumar y cosas así. Y era como que veías, o incluso que ni siquiera a esos extremos, simplemente eran personas que yo veía que decía, llegan tarde, nunca traen los deberes hechos. No era como que yo fuese la mejor al hacer eso, pero era como que aunque fuesen incluso inteligentes o lo que sea, como que era esta necesidad como de ser el graciosillo de la clase o ser la que siempre daba la nota y cosas así. Entonces yo creo que miraba a estas personas como pensando, o sea, ¿qué planeas hacer con tu vida? No vas a llegar a ninguna parte, ¿qué es lo que te pasa? Y yo creo que todos hemos sido culpables en algún momento de poner a alguien en esa casilla, porque en cierto determinado momento era como no se comportaban como de la manera esperada o de la manera correcta. Y pasan los años y claro, ahora todos somos adultos y gracias a la maravilla que son las redes sociales, ahora podemos ver qué fue de la vida de ciertas personas con las que antes íbamos al colegio y cómo han evolucionado. Y la verdad, para la sorpresa de muchos, incluyéndome a mí, ves a personas que quizás decías, ah, es que no estudia, o ay, es que se le habla feo a la mamá o lo que sea, y como no va a llegar a nada en la vida, y resulta que ahora pues tienen un trabajo decente, incluso a veces mejor que el de uno mismo, y como que puedes ver la evolución no solo de manera académica o económica, sino como persona, ¿no? O sea, se muestran y puedes ver que son más familiares y cosas así. Y yo sé que las redes sociales son una pantalla a nuestra vida y que no es real y no hay que llevarse de esas cosas, pero a veces realmente sí puedes ver el progreso evolutivo que una persona ha hecho, no solo socialmente, sino en su carácter, en su personalidad. Puedes ver y como que a veces sí te sorprendes, y la verdad esa es la comidilla de cuando te juntas con tus antiguos amigos, que era como, ay, ¿recuerdas a Menganito que era así, esa? Pues mira, ahora le va muy bien, o ahora es así, o es así. Y es como, son personas que que en ese tiempo nadie podía decir, o por lo menos los que estábamos como en la misma etapa, no podíamos ver que era una etapa, era como ya ese es un caso perdido. Y luego resultó que no era así, que eran personas que simplemente en ese momento tenían otras prioridades, fueran cuales fueran, y que simplemente eran personas distintas que manejaban y sobrevivían con la presión de estudiar y de manera distinta, que tenían hogares diferentes a los de los demás, ¿no? Y era como, sí, como que yo creo que yo era muy juzgona de los niños o las niñas o los compañeros que simplemente llevaban un ritmo que no era el aplaudido, por ejemplo, en mi casa o en mi cultura o en mi sociedad o lo que sea. Era como, ese está en lo que no debe, o esa está en lo que no debe. Y luego resultó ser que son personas que con, yo digo, suerte divina, consiguieron superar esas etapas y evolucionar a otra cosa sin tener pues casi secuelas, ¿no? De esa etapa quizás rebelde o lo que tú quieras llamarle de su vida. Y por eso es aquí donde quiero empezar, porque a veces miramos alrededor y como vemos que las personas tienen otra manera de simplemente lidiar con las cosas, podemos ser un poco criticones y juzgones de que no tienen las mismas prioridades que nosotros, o simplemente no lo demuestran, que tienen como la misma necesidad de alcanzar ciertas metas como tú mismo lo harías. Entonces es muy importante, yo creo, tener presente que cada persona es un mundo, cada cabeza es un mundo, y que a veces la gente ni siquiera sabe qué es lo que está pasando o qué es lo que están viviendo, simplemente están sobreviviendo, llevando el día a día con la esperanza quizás de que a lo largo del tiempo todo trabajo, todo sacrificio o todo mal momento vaya a pasar y puedan ver la luz al final del túnel. Entonces yo creo que es ahí donde yo empecé como a ver, digo, ay sí, me fijo en Menganita, Menganito,
y no están en nada, y resulta que no, que sí a lo mejor estaban en algo, o que realmente simplemente era una etapa de su vida que dejaron atrás y evolucionaron a otra cosa. Entonces yo creo que el primer punto es ese: no juzgar a la gente porque simplemente en cierto momento de su vida se comporte de una manera o lleve un estilo de vida de tal manera, porque las personas tenemos etapas, tenemos momentos y nunca sabemos cuál es la siguiente página del libro. Entonces como que no es bueno encasillar a la gente simplemente por lo que vemos desde fuera. Y yo sé que estamos muy conscientes de, saben, no pensar, las redes sociales son una fachada, y no juzguemos a la gente y tal, pero realmente en el día a día como que a veces ver personas a tu alrededor que es como, menganito, ¿qué está haciendo con su vida? Y menganito está haciendo con su vida lo mejor que puede. Entonces sí, como que la idea de que hay mil maneras de vivir empieza en ese momento, que es cuando te das cuenta de que sí, cada uno a lo suyo, y mientras no me afecte, no voy a criticar o voy a estar juzgando a fulanito o menganito porque simplemente no tiene la misma mentalidad sobre ciertos temas que yo o que la sociedad espera, etcétera. Por otro lado, está el hecho de los pasos tradicionales, ¿no? Yo creo que, como les decía, hay ciertos pilares sociales y culturales que todos tenemos como que luchar por conseguir, ya sea terminar el colegio, ir a la universidad, conseguir un buen trabajo, y hay mucha gente, sobre todo a día de hoy, que pues se han creado muchos puestos de trabajo a través de las redes y cosas así que no tienen nada que ver con los patrones tradicionales, yo diría, que hemos conocido hasta ahora, como abogado, doctor, y se han abierto tantas puertas digitales, incluso no digitales, de maneras de trabajar y maneras de ganar un ingreso. Yo creo que es importante también no juzgar a todo aquel que simplemente no quiere hacer de su vida un camino tradicional. O sea, yo creo que sí, que ya se está volviendo algo como más común quizás decir, pues quiero ser youtuber para dedicarme a hacer eso o lo que sea, y se puede tomar en serio porque hoy a día sabemos que con mucho esfuerzo y dedicación puedes trabajar full time como un creador de contenido, por ejemplo, cosa que hace 10, 20 años quizás ni siquiera existía, quizás no se podía ni pensar. Entonces como que es importante que a día de hoy recordemos eso mismo, de que porque las personas no tienen la misma mentalidad sobre ciertas cosas, también es lógico que no vayan a querer seguir ciertos patrones culturales o sociales para llevar su vida. Y la verdad, yo sí sé y siento como que la sociedad y todo alrededor tuyo a veces puede como juzgarte fuertemente o castigarte casi por no seguir ciertas tradiciones o ciertas cosas que ni siquiera son que salen de ti, sino que son esperadas que tú vas a hacer, y es como el shock cuando dices que no. Y yo sé que habrá muchas personas que se habrán como que tenido que enfrentar a esto, que era como seguir otro camino, quizás no preparado, quizás del que nunca habían pensado, que va en contra de muchas cosas, muchas expectativas que se tenía de ellos o que harían de su vida, etcétera. Entonces yo creo que sí, que es importante reconocer que a día de hoy es normal no querer seguir ciertos patrones tradicionales en muchos aspectos de la vida, y volvemos al punto de que si a ti no te afecta, puedes dejar que la gente viva su vida como quiera. En plan, hay mil maneras de vivir, hay mil maneras de diseñar tu vida. Lo que funciona para ti no necesariamente tiene que funcionar para otra persona. Y vuelvo al punto del, pues, el criticar, el juzgar, porque son cosas, por ejemplo, yo nunca he sido ese tipo de persona que voy a andar diciéndole cosas feas a la gente de, es que, ¿qué es lo que pretendes con tu vida? No sé qué. Nunca he sido de ese tipo de personas, pero pues obviamente ese es un discurso que todos en algún momento habremos escuchado, ya sea de nuestros padres o alguien que se cree con la confianza, ¿no? De decirnos, pero ¿qué es lo que estás haciendo? Y a veces sí necesitas esa intervención. Hago aquí el paréntesis. A veces necesitas que te juzguen y que te critiquen tu manera de estar viviendo tu vida, porque muchas veces a lo mejor no te beneficia. A lo mejor es porque no te está beneficiando, te estás metiendo en un hoyo y las personas a tu alrededor se sienten como con la necesidad y la capacidad y el derecho de decirte, oye, fulanita, despierta, ¿qué estás haciendo? Entonces a veces sí necesitamos como ese llamado de atención, pero de ahí en adelante todos somos libres de poder diseñar nuestra vida como mejor queramos. Yo sé que hay muchísima gente que preferiría pasarse un año nuevo con sus amigos en la calle o en casa de una amiga tal, que estar en su casa. Y por ejemplo, para mí, que soy una persona, no sé, familiar, podría decir, uy, eso es un poquito como, pero puedo entender perfectamente por qué mucha gente preferiría estar fuera en la calle o lo que sea, que en su casa celebrando el año nuevo, porque como repito, cada uno tiene sus vivencias y basándose en esas vivencias, cada uno va formando su vida de la mejor manera que puede, con las mejores herramientas que puedes. Entonces sí, nunca fui el tipo de estar criticando, ¿verdad? Pero en mi cabeza, mentalmente, sí que lo hacía. Y suena muy mal porque mentalmente sí que lo hacía y era como,
y digo, no, perdónenme perdónenme el pensamiento. Yo misma cuando me acuerdo es como, ay, qué cosas, Sandy. Y luego yo creo que el siguiente punto sería el reconocer y el recordar que cada persona tiene su propia línea del tiempo. Cada uno tiene el tiempo que disponga, que la vida le otorgue para alcanzar cualquier meta que se proponga, cualquier cosa que sea que quiera hacer. Y con esto recalco pues estos patrones culturosociales que se nos van imponiendo, que es como que para cierta edad tienes que haber alcanzado tal cosa, que para cuando tengas tanto tienes que haber hecho tal cosa. Y es como no está en ti determinar el tiempo en el que otra persona vive su vida. Y es verdad que sí, a veces es un poco como en shock. Fulanita tiene tantos años y se ha quedado en casa de sus padres. Quizás la situación económica de fulanita no le permite irse de su casa. Quizás fulanita ha vivido vivencias o fulanita ha vivido vivencias que lo mejor para su salud mental es que no viva solo, apartado de su familia, porque lo que necesita es gente a su alrededor que le quiera, que le apoye, que siempre le manifieste ese amor y support. Entonces como que no podemos estar juzgando el tiempo de las personas, porque tiene 30 y tantos y no tiene hijos o no sé qué. Y yo creo que esto ya traspasa la barrera generacional, que es de, pues, para las generaciones más adultas, es como, ok, para cierta edad ya tienes que tener hijos o no sé qué patatí, pero el mundo en el que vivimos hoy es tan distinto al mundo en el que otras generaciones vivieron, que no puedes estar juzgando la línea del tiempo de nadie, de cómo la gente se organiza y va llevando su vida, porque es que ahora mismo no hay un tiempo determinado, nunca hay un tiempo determinado para hacer las cosas. Tú haces las cosas cuando puedes, cuando quieres y cuando se te presenta la oportunidad, o sea, y solo tú eres quien sabes eso. Entonces, de eso nunca fui juzgona, de que como que la gente se tome su tiempo para hacer ciertas cosas, pero he escuchado muchísimas veces conversaciones en las que es como, ay, pero menganita que pretende o fulanito que pretende, no sé qué, y no hay una edad para hacer las cosas, no hay un tiempo, no, porque no sabemos en lo que está la otra gente, no sabemos qué es lo que está pasando por ahí. Como digo, en todo esto hay como una barrera un poco delicada, que es en el sentido de que no puedes estar presionando a la gente para que haga las cosas en cierto tiempo. Yo creo que eso tenemos como que dejarlo, pero no es lo mismo presionar porque has alcanzado tal edad y no has hecho tal cosa, a decir, oye, fulanito, como que ya tienes que superar X etapa, ¿no? O sea, hay veces que vemos a alguien, yo he visto personas que se han quedado en una etapa de la vida y es un poco triste porque siento que cuando eso pasa, las personas se quedan atascadas porque tienen miedo de avanzar, de dejar algo ir, de move on a lo nuevo, pues crecer y cumplir años, etcétera, traer la madurez, crecer, el hacerte adulto. Y a veces no es fácil, a veces no todos estamos preparados. Yo no estoy preparada para como afrontar eso, y sé que por eso muchas personas a veces se quedan muy atascadas en cierta época de su vida, y eso es como sujeto de crítica, ¿no? De, ay, pues fulanito se quedó en los años tantos, o menganito todavía vive como que tiene 15 años y tal. Y como digo, no está bien criticarlo, pero a veces si es una persona cercana a ti, pues quizás sí puedes tener esa conversación profunda de decir, oye, sabes, tienes como que reevaluar ciertas cosas, te sientes bien, porque esa yo creo que es la clave de todo. Preguntar, ¿te sientes bien? ¿Eres feliz? ¿Estás contento, satisfecho con dónde estás? Y no es desde el punto del cuestionar a la otra persona, sino a veces tienes como que, como digo, de una mano amiga, desde el amor, etcétera, como, ¿saben? Del cariño, decir, oye, tú estás feliz, porque muchas veces, como les digo, cuando las personas se quedan en esa etapa o en una etapa específica atascados, simplemente es por miedo, trauma, y como que a veces incluso puedes necesitar ayuda de un profesional para poder superar ciertas etapas, ¿no? Entonces sí, como que es importante no juzgar el tiempo de las personas, porque nunca sabemos el trayecto que ha tenido una persona, nunca sabemos lo duro que ha trabajado alguien para alcanzar algo, nunca sabemos el valor que, por ejemplo, para una persona puede tener el tener su espacio solo y no estar casado y no tener hijos, porque no sabes, fue tanta represión familiar esa persona pudo haber pasado, y que ahora que por fin está viviendo su espacio a sus 30 y tantos, ahora le quieren pegar que tiene que casarse y tiene que tener hijos, pero esta persona toda su vida lo que ha anhelado es ese momento en el que son ellos solos para ellos, y entonces ahora tienen que enfrentarse a la narrativa de ¿y cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo vas a tener hijos? O sea, como que nunca sabemos lo que está pasando dentro de la vida de alguien al 100%. Por ende, hay que dejar de criticar
valorar los tiempos de las personas y recordar también que muchas personas simplemente viven el momento. Yo creo que socialmente ahora mismo las generaciones más jóvenes estamos muy enfocados en simplemente vivir el presente, y a veces la manera de la que eso se ve es no tener un plan a largo plazo, es no enfocarte en los patrones tradicionales, los tick box que no estás marcando, porque simplemente tienes que vivir el ahora, porque no se sabe del mañana. Y yo creo que está ahora muy presente esta narrativa de que enfoquémonos en el now, o sea, lo que importa es el ahora. Y pues por eso también hay que reconocer que hay muchas personas que incluso antes de que toda esta narrativa se pusiese como de moda o trending, o como que nos diésemos cuenta, ¿no?, de la importancia que tiene vivir el presente, hay muchas personas que ya de nacimiento eso les venía grabado y así era como iban a vivir su vida y es como viven, o sea, eso es lo que tienen así metido en la cabeza. Y por eso yo creo que muchas veces, sobre todo cuando las personas son más jóvenes, etcétera, como que se ve un poco como criticado el, ay, es que no tiene planes a largo plazo, es que no sabe qué va a hacer de su vida, pero es que simplemente a lo mejor esa persona ya tiene por sí esto grabado de que pues yo lo que tengo es el ahora, y el ahora es en lo que me voy a enfocar. Entonces sí, hay que recordar que pues ahora tenemos muy presente esta narrativa del presente, y hay mucha gente que es muy buena al vivir en el presente. Hay muchísima gente que no necesita recordarse todo el tiempo que solo tiene el ahora. Hay gente que simplemente estoy viviendo esta etapa, esto es lo que hay, y con eso se quedan felices y satisfechos, y la verdad es maravilloso porque yo creo que se ahorran muchos dolores de cabeza, porque a los que nos cuesta en esto, y me incluyo porque a mí el presente, ay, me cuesta valorarlo, la verdad, y lo intento muchísimo, pero soy una persona como que súper a plan a futuro y me lleno la cabeza, me da muchísima ansiedad porque soy muy del futuro, el futuro no ha llegado, no sé cómo voy a llegar a alcanzar mis metas y sufro muchísimo. Entonces las personas que tienen esa capacidad natural de simplemente enfocarse en el ahora, la verdad, desde mi punto de vista son muy privilegiados porque se ahorran sufrimientos innecesarios. O sea, yo por ejemplo soy una persona que, porque sobrepienso tanto las cosas, I'm an overthinker, es como sufro antes de que las cosas pasen, por lo que yo sufro muchísimas veces, sufro durante porque está pasando, sufro antes porque va a pasar, y sufrí por lo que no pasó pero yo pensaba que iba a pasar. O sea, vivo en un sufrimiento constante. Entonces es un poco difícil para mí calmar mi mente y meterla como en el programa de uy, estamos aquí ahora, y ahora estamos bien, y ahora estamos a salvo, y ahora esto es lo que importa, que ahora en este momento estamos bien, y pensar en la trayectoria de que bueno, hoy estoy bien y hace 2 o 3 años no estaba bien, pero hoy estoy bien, quiere decir que si mañana no estoy bien, pues estaré bien en algún otro momento porque pues ya he superado otras cosas anteriormente. Entonces sí, esto ha sido todo lo que yo tenía para compartirles. Espero que lo hayan disfrutado. Para recapitular, pues hemos hablado de que hay 1000 maneras de vivir, que la gente tiene 1000 maneras de pues diseñar su historia, como habíamos dicho en otro capítulo, este guión de vida, ¿no? Somos todos directores de nuestra vida y hacemos de ella lo mejor que podemos, lo mucho que queremos, y cada uno tiene su propio tiempo, y tenemos como que dejar de juzgar a aquellos que quizás no siguen esos patrones esperados socialmente, aquellos que yo creo que tienen el coraje, ¿no?, de romper ciertos patrones. Y como les digo, nunca fui de atacar a la gente en su cara de ay, pero sí fui de tener mentalidades un poco retrógradas, de estar pensando qué está haciendo, y resulta que es una persona súper elocuente, y como que incluso si no lo fueran es como no es mi problema, o sea, no es mi vida, no me quita, no me pone, no es mi vida, no tengo por qué estar mirando hacia tu espejo, o sea, si no me aporta, si no me lastima, bye, no tengo por qué estar perdiendo mi tiempo criticándote, incluso si es en mi cabeza, ¿saben? Entonces sí, este ha sido el episodio de hoy, espero que lo hayan disfrutado, déjenme saber lo que piensan, recuerden que tenemos el Instagram de En Fase Descubrimiento, pueden dejarme un review, pueden decirme lo mucho o poco que lo han disfrutado, espero que lo hayan disfrutado mucho, pero sí, pueden decirme lo mucho o poco que lo hayan disfrutado. Yo sé que ustedes están ahí porque yo los veo, yo sé que están ahí, así que sí, háganse presentes porque yo los veo. Ha sido un placer para mí tenerlos aquí el día de hoy y nos escuchamos en el próximo. ¡Chao!